Muy bien, vamos a empezar con este primer mensaje, un sermoncillo cuyo título es Los terremotos, manifestaciones proféticas de Dios. Los terremotos, manifestaciones proféticas de Dios. Continuamente a través del Internet recibimos noticias de movimientos sísmicos en diferentes lugares del planeta. Asimismo vemos que algunos volcanes han entrado en erupción, donde las autoridades de los respectivos países hacen esfuerzos por proteger a las poblaciones cercanas mediante evacuaciones masivas en su afán de protegerlos de los posibles desastres y tragedias. ¿Por qué se producen estos fenómenos naturales? Es más, ¿qué dice Dios al respecto? ¿Acaso los terremotos no son manifestaciones de Dios que nos muestra que cada vez estamos más cerca de los tiempos del fin? Entendamos que los movimientos sísmicos se suceden prácticamente cada día, sin que nos demos cuenta. El sitio web www.niceone.org es un lugar preciso donde se registran todos los movimientos sísmicos que se producen en el planeta. Por ejemplo, esta semana hubo varios movimientos sísmicos. El 28 de diciembre hubieron 8. El 29, 10. El 30, 11. El 31 de diciembre, 9. El 1 de enero, 8. El 2 de enero, 13. Y ayer, 3 de enero, hubo 14 movimientos sísmicos. En menos de una semana hubo 73 movimientos sísmicos. Y así es. A veces en un solo día hay 25 hasta 30. En un solo día. La mayoría de ellos se produjeron en la costa occidental de los Estados Unidos, hacia el norte del Canadá, en Alaska, también en Puerto Rico, en las Islas Vírgenes, en la frontera entre Haití y la República Dominicana, también en Nueva Zelanda. En estos lugares es donde más se producen movimientos sísmicos. Es más, inclusive hay movimientos sísmicos debajo del mar. Se producen varias erupciones. Y a medida que nos vamos acercando hacia los tiempos del fin, estos fenómenos naturales se van a ir produciendo con mayor intensidad. La Biblia registra varios terremotos, empezando por el monte Sinaí, luego en los días de Saúl, en los días del profeta Elías y también del rey Usías. Hay varios terremotos que se registraron a lo largo del Antiguo Testamento. Además, ciertos pasajes proféticos usan la imagen de los terremotos como referencia a las manifestaciones de Dios sobre los hombres. Todo esto para juicio. Dios mismo nos muestra que los terremotos son uno de los pavores del fin de esta era. Dios se manifestó a través de terremotos bajo diferentes circunstancias y propósitos a lo largo del tiempo. Por ejemplo, hablando del juicio profético, Isaías nos muestra una interesante característica que tal vez muchos de nosotros no nos hemos dado cuenta. Y vamos a ver cómo esta característica se repite en adelante.
Isaías capítulo 29 y versículos 5 al 6. Isaías 29, versículos 5 al 6. Dice, Isaías 29, versículos 5 al 6. Muy importante este pasaje. Sería bonito que ustedes lo subrayaran en sus Biblias, porque es bien importante este pasaje. Dice Isaías 29, 5 al 6. Y la muchedumbre de tus enemigos. ¿Quiénes son los enemigos de Dios? Los que no creen en Él, o el mundo pecador, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y la muchedumbre de tus enemigos será como polvo menudo. Fíjense a lo que está diciendo. Serán como polvo menudo. Y la multitud de los fuertes como tamo que pasa. Es decir, el tamiz. Todo se va a pasar como polvo, como cenizas. Y esto ocurrirá repentinamente en un momento. Fíjense, repentinamente en un momento. O sea, el mundo va a ser tomado por sorpresa. Versículo 6. Por el Eterno de los ejércitos serás visitada. ¿Cómo va a ser visitada la tierra? Utiliza una palabra que en realidad no es una visita, no es una cortesía, sino es un castigo. Serás visitada con, ¿qué cosa? Truenos, primera característica. Terremotos, segunda característica. Con gran ruido, con torbellino y tempestad, otra característica. Y llama de fuego consumidor. Y llama de fuego consumidor. Muy importante estos factores que acabo de señalar. Van a ver ustedes cómo se repite en la Biblia. Igualito. Salmos 18:7. Vamos a ver aquí lo que el rey David habla de los terremotos por el enojo de Dios. Salmos 18:7. Dice. Salmos 18:7. Está hablando, por supuesto, acá no de un movimiento sísmico cualquiera, sino que David está refiriéndose al futuro. Dice, la tierra fue conmovida y tembló. Se conmovieron los cimientos de los montes. Esto no ha ocurrido antes, esto va a ocurrir en el futuro. Y se estremecieron. ¿Por qué? Porque se indignó él, es decir, vino la ira de Dios. Versículo 8. Como humo subió de su nariz y de su boca fuego consumidor. Carbones fueron por él encendidos. ¿Dónde están esos carbones? Ya lo vamos a ver. Jesucristo explicó a sus discípulos una de las señales de los tiempos del fin. Él mismo enseñó a sus discípulos cuando le dijeron, ¿cuándo será el fin de estas cosas? Mateo 24:7. Mateo 24:7. Dice, Mateo 24:7. Jesucristo está hablando acá. Dice, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. En circunstancias especiales, Jesucristo se manifestó con señales a través de terremotos. O sea, no solamente Jesucristo habló de los tiempos del fin, sino que anteriormente Él se manifestó a través de los movimientos sísmicos. Lo vamos a ver. Por ejemplo, cuando Él estuvo crucificado, agonizando en la cruz, llegó el momento en que Él inclinó la cabeza entregando el Espíritu al Padre. Entonces hubo también un terremoto como una señal de que Él era el Hijo de Dios. Ahí está. Mateo 27, versículos 50 al 51. Mateo 27, versículos 50 al 51. ¿Se fijan ustedes aquí?
Jesucristo está manifestándose a los hombres a través de un terremoto. En un momento crucial, cuando Él se sacrificó a sí mismo por la humanidad. Mateo 27, versículos 50 al 51, dice: mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron. Versículo 54. El centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera. Se asustaron y dijeron: verdaderamente este era el Hijo de Dios. ¿Cómo se manifestó Jesucristo en su muerte? Con un terremoto. También después de su resurrección, ¿se acuerdan de la resurrección de aquel sábado? Cuando las mujeres venían al sepulcro, hubo un gran terremoto cuando un ángel descendió del cielo. Mateo 28, versículos 1 al 2. Estamos viendo las manifestaciones de Dios a través de los terremotos. Mateo 28, versículos 1 al 2. Dice, Mateo 28, versículos 1 al 2. Dice: pasado el día sábado, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María para ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendiendo del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Por supuesto, esa piedra era tan grande que era difícil que un solo hombre la pueda mover. Eso la movían muchos hombres. Pero aquí el ángel removió la piedra y se sentó encima de ella. Hubo un terremoto entonces. Asimismo, fíjense, la historia continúa. Asimismo, cuando Pablo y Silas fueron apresados, Dios se manifestó ante los hombres a través de un terremoto. Hechos capítulo 16, versículo 19. Una y otra vez las manifestaciones de Dios a través de esto. Hechos capítulo 16, versículo 19. Hechos capítulo 16, versículo 19. Dice: pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Versículo 22. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, o sea, les arañaban, les rasgaban la ropa porque ellos predicaban, ordenaron azotarles con varas. Versículo 23, después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. Cuidado que se escapen, carcelero, mételos bien adentro. El cual recibió este mandato, los metió en el calabozo de más adentro. Esos calabozos a veces tenían niveles. Bueno, pues bajaron al último nivel y lo metieron al calabozo más frío de ahí adentro. Y les aseguró los pies en el cepo. O sea, para que no se escapen, les puso los pies en el cepo. El cepo era una estructura de madera donde uno metía el pie, le cerraban eso con un candado y no podían ni moverse ahí. O sea, estaban completamente seguros que no iban a escapar. Pero a la medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios. Increíble. ¿Qué hubiésemos hecho nosotros si hubiéramos estado ahí? Obviamente hubiéramos estado llorando, lastimados por el dolor de haber sido azotados con las varas, el cuerpo lastimado. Hubiéramos estado lamentándonos, llorando desesperados en esa oscuridad. Pero dice, a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios. Y los presos, los otros, los oían. Versículo 26. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto,
de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían. Y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Dios manifestando, librando a su pueblo. A su apóstol de los gentiles y a su compañero Silas. Vemos que en la Biblia nos muestra que Dios se manifiesta a través de terremotos para diversas circunstancias y diversos propósitos. Es interesante que el Apocalipsis registre 5 terremotos, cada uno más severo que el anterior. El primero es suave, el segundo es más fuerte, el tercero es más fuerte y el cuarto más fuerte y el quinto peor. Evidentemente los terremotos son manifestaciones de la ira de Dios, mostrando a los hombres que Él tiene poder absoluto sobre toda su creación. Durante el tiempo de la ira de Satanás, en medio de la angustia de Jacob, el sexto sello se manifiesta con un primer terremoto. Apocalipsis capítulo 6, versículo 12. Estamos en la ira de Satanás, en el sexto sello. Y ahí ocurre el primer terremoto de los tiempos del fin. Apocalipsis capítulo 6, versículo 12 dice: miré cuando abrió el sexto sello y aquí hubo un gran terremoto. Y el sol se puso negro como tela de silicio y la luna se volvió toda como sangre. Ahí empecé el primer terremoto. Un poco más adelante, durante el séptimo sello, poco antes del sonido de la primera de las 7 trompetas, un ángel, fíjense ahora, acuérdense de lo que he dicho hace un momento, un ángel tomó fuego del altar. Dije, los carbones encendidos, ¿verdad? Ahí está. Y lo derramó sobre la tierra, produciéndose el segundo terremoto. Como un cumplimiento de la característica de fuego que nos habló hace un momento Isaías en el capítulo 29, versículo 6, que ya leímos. Apocalipsis 8:5. Fíjense ahora, Apocalipsis 8:5. Ahora voy a repetir lo mismo que el profeta Isaías dijo, con casi las mismas palabras. Apocalipsis 8:5 dice: y el ángel tomó el incenciario y lo llenó de fuego del altar y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos, voces, relámpagos y un terremoto. 4 cosas: truenos, voces, relámpagos y un terremoto. Exactamente lo que dijo el profeta Isaías. Es muy interesante que las voces, truenos y relámpagos sean precursores de los terremotos. Más adelante, durante el tiempo de los 2 testigos, y después que ellos fueron muertos y sus cadáveres estuvieron 3 días y medio ahí, y una vez que resucitaron, hubo un tercer terremoto, el cual fue más grande que los anteriores. Apocalipsis 11:13. Apocalipsis 11:13. Estamos en medio de la muerte y resurrección que volvieron a la vida los 2 testigos. Apocalipsis 11:13 dice: en aquella hora hubo un gran terremoto y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó. Por el terremoto murieron en número 7,000 hombres. Solo de un plumazo murieron 7,000 con este gran terremoto, que fue superior a los otros. Y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. Se asustaron, todos estaban asustados. 7,000 hombres. Y cuando llegó el toque de la 7ª trompeta, hubo grandes voces en el cielo. Voces, ¿se acuerdan?
voces, que anunciaban la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces las naciones se enfurecieron y se alteraron debido a los terribles acontecimientos de la ira de Dios ante el inminente regreso de Jesucristo. Apocalipsis capítulo 11, versículos 18 al 19. Apocalipsis 11, versículos 18 al 19. Dice, Apocalipsis 11, versículos 18 al 19. Estamos hablando ya del cuarto terremoto. Dice, y se airaron las naciones y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Versículo 19. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo y el arca del pacto se veía en el templo. Y hubo relámpagos, fíjense, voces, truenos, un terremoto y grande granizo, Los elementos de Isaías se van repitiendo. Se trata entonces del cuarto terremoto que esta vez viene acompañado de un granizo. Una vez más vemos que Dios se manifiesta a través de las características proféticas de Isaías, características de juicio. Pero lo peor aún está por venir. Porque en el tercer ay, cuando las 7 copas se vayan derramando sobre la tierra, sobre el sol y sobre el trono de la bestia, se producirá un quinto terremoto, el cual será muy devastador, porque terminará por destruir la tierra. Apocalipsis, capítulo 16, versículos 17 al 18. Cada terremoto cada vez más fuerte, más fuerte. Apocalipsis 16, versículos 17 al 18. Apocalipsis 16, versículos 17 al 18. El séptimo ángel derramó su copa en el aire, y salió una gran voz del templo del cielo, del trono, diciendo, hecho está. Entonces hubo relámpagos, voces y truenos. ¿Se fijaron las características? Y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande, dice la Biblia, el cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Este sí que es un terremoto terrible, grande. Versículo 20. Y toda isla huyó y los montes no fueron hallados. Está hablando en términos metafóricos. No es que las islas huyen, sino que las islas se hundieron. Y los montes no fueron hallados, porque todo se hundió. Los cimientos se hundieron y todo desapareció. Y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo. Fíjense, el anterior decía que hubo un grande granizo con el terremoto. Este dice, y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo, como el peso de un talento. Como el peso de un talento. A ver, un talento. En el Antiguo Testamento, un talento pesaba 34 kilos. Un talento. En el Nuevo Testamento aproximadamente pesa 22 kilos. ¿Se imaginan ustedes un granizo, cada bola de 22 kilos? ¿Se imaginan? Y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue de sobremanera grande. Vemos que los 2 últimos terremotos vienen acompañados además de grandes granizos. Entonces la tierra habrá sido transformada debido a los terremotos. Y solo quedará un pequeño remanente de los seres humanos. Un pequeño remanente. ¿Cuántos morirán allá? No sabemos. En conclusión, vemos que los terremotos, vemos a los terremotos como manifestaciones de Dios sobre el mundo de Satanás. Y lo serán mucho más en los tiempos del fin, porque ellos van a ser cada vez más destructivos y severos, cada vez. Por tanto, nuestro deber es meditar sobre estas escrituras
pensando que como hijos fieles de Dios no tenemos nada que temer, porque ciertamente Dios protegerá a su pueblo hasta el fin.